Muy buenas tardes, les saluda Tomás Olvera desde la Embajada de México en Irlanda y estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos el honor y el privilegio que nos acompaña el día de hoy aquí en la Embajada, Reina Grande, escritora mexicana que estuvo participando ayer en el Festival Isla en la 14, en la 14ª edición, y la verdad es que tuviste un papel sensacional. Para aquellos que quieran saber un poco más sobre Reina Grande, ella es originaria de Iguala, Guerrero, orgullosamente mexicana. Es autora de muchas novelas y otros libros, entre los que destacan A través de 100 montañas, Bailando con las mariposas, y su más reciente novela, Corrido de amor y gloria, donde hace un recuento histórico muy interesante. Además, atrapa esta novela porque habla sobre el batallón de San Patricio. Esa historia que se ha ido perdiendo en el tiempo sobre la invasión de Estados Unidos a México en el siglo XVIII, y que cuando nosotros éramos niños, yo en particular, nos enseñaban mucho acerca de este proceso de la intervención, nos llevaban al Museo de las Intervenciones, al Museo del Caracol, y ya aprendimos sobre el batallón de San Patricio. Y cuando yo llegué a Irlanda fue para mí así como maravilloso estar en la tierra de este grupo de irlandeses y otros expatriados europeos que lucharon con el ejército mexicano, cambiando de bando, lado a lado, hombro a hombro, como dicen aquí en Irlanda, para poder defender a nuestro país. Y Reina lleva esa historia de una manera magistral en su novela, combinándola con una maravillosa historia de amor. Pero eso le pediremos a Reina que nos lo cuente en un momento más. Además, tiene sus novelas biográficas, que son también muy interesantes, que también le pediremos que nos hable un poquitito de ellas, y algunos libros que han sido muy reconocidos. Ha ganado, entre otros, el American Book Award y el premio Aztlán. Fue finalista del National Book Critics Circle, sí, y recibió el premio Colibrí de las Artes de Literatura en 2024. Además, uno de sus libros, también le vamos a pedir que nos hable, fue considerado uno de los libros mejor escritos del siglo XXI. Entonces, sin más, es un honor tenerte aquí. Reina, bienvenida a la Embajada de México. Muchas gracias, es un honor estar aquí en la Embajada de México, un pedacito, ¿no?, de nuestra tierra natal. Pues bienvenida, Reina. Como comentamos hace un momento, veniste con el objetivo principal de participar en el Festival de Literatura Isla que organiza el Instituto Cervantes, y nos cae como anillo al dedo porque estamos en el 50 aniversario de las relaciones, del inicio de relaciones diplomáticas entre México e Irlanda. Y es por eso quiero que nos platiques un poco sobre tu novela, que se llama justamente Corrido de amor y gloria, que las tenemos aquí tanto en la versión en español como en la versión en inglés. Coméntanos, ¿qué te inspiró a escribir este libro? Bueno, pues estamos celebrando 50 años, pero como sabemos, la relación entre Irlanda y México comenzó en el 1846, cuando los Estados Unidos invadieron a México. En el ejército de Estados Unidos, el 25% del ejército era irlandés. Eran irlandeses que emigraron a los Estados Unidos y los reclutaron para entrar en el ejército de Estados Unidos, porque el país se estaba preparando para invadir a México y necesitaban soldados. Entonces reclutaron a los irlandeses, a los inmigrantes que estaban llegando de Irlanda, y el presidente Polk en el marzo de 1846 mandó al ejército al río Bravo para provocar una guerra con México. Y cuando llegaron al río Bravo, hubieron soldados como John Riley, que era de Irlanda, de County Galway, que se dieron cuenta pues que estaban a punto de invadir a un país católico, y se dieron cuenta de que México estaba a punto de convertirse en otro Irlanda, ¿no? Como sabemos, Irlanda fue víctima del Imperio Británico, Inglaterra invadió a Irlanda, y les robó las tierras a los irlandeses,
los condenó a vivir en la pobreza y bueno, sufrieron mucho los irlandeses. Y cuando están a punto de invadir a México, pues hubieron soldados que no quisieron participar en esa invasión y mejor desertaron el ejército de Estados Unidos y se pasaron al bando mexicano queriendo defender a México del imperio de Estados Unidos. A mí se me hace una historia muy inspiradora. También para mí es una muestra, ¿no?, de que cómo hay personas que cuando ven una injusticia están dispuestos a arriesgar todo, incluso a su vida, para defender. Y eso es lo que admiro mucho de estos irlandeses, que muchos de ellos dieron su vida por México, para defender a México de esta invasión y ayudar a que los mexicanos no fueran despojados de sus tierras. Y aunque estuvieron en el lado que perdió, de todos modos ellos decidieron quedarse hasta el último momento y defender a los mexicanos. Sí, así es, como bien lo comentas, es una historia pues de honor y de gloria, como lo mencionas varias veces en tu libro. Y cuando yo te conocí justamente en la presentación del libro, te dije gracias por escribir, porque son muy pocos irlandeses los que conocen ese tema. En México cada vez se va diluyendo más y más esta parte de la historia, pero la verdad es que en México rendimos tributo al batallón de San Patricio y como sabes, está escrito el nombre del batallón con letras de oro en nuestro Congreso, en la pared de nuestro Congreso. Y eso es maravilloso. Y también, como dijiste, la relación no es de 50 años, es de mucho más atrás. Inclusive, uno de los primeros precursores de la independencia de México fue un irlandés, William Lamport, por ahí en los 1700. Fue el primero que escribió un borrador de un manifiesto de independencia. Por desgracia lo ejecutaron y demás, pero trascendió tanto su pensamiento que no sé si sabías, pero has escuchado El Zorro, el espadachín. Está inspirado justamente en William Lamport, irlandés. Entonces la relación es mucho más allá. Ayer platicabas un par de cosas durante la sesión que me llamaron mucho la atención, porque nosotros hemos descubierto que sí hay muchas similitudes entre irlandeses y mexicanos. Y tú ayer lo mencionabas de una manera bastante clara. ¿Podrías comentarnos al respecto? Bueno, pues una de las cosas que escribí, ¿no?, en la novela fue, por ejemplo, primero fue la religión, ¿no? Aquí en Irlanda, ya ves, son católicos y cuando llegaban a Estados Unidos los discriminaban mucho por su religión católica. Y eso fue lo que les ayudó a conectarse con México, porque pues México es un país católico también, y esa fue una conexión muy fuerte, la religión. También el hecho de que los irlandeses habían sufrido mucho de la invasión de Inglaterra, les habían robado sus tierras, pero también les robaron su lengua, ¿no? Vemos que hoy en día Irlanda está haciendo todo lo posible para rescatar el irlandés, que ya se estaba perdiendo porque los ingleses les habían prohibido a los irlandeses que hablaran su idioma. Eso es algo que me recuerda a lo que está pasando y lo que ha estado pasando por muchos años en Estados Unidos con la comunidad mexicoamericana, porque cuando los Estados Unidos invadieron a México y le robaron la mitad de su territorio, habían muchas familias mexicanas viviendo en ese territorio que fue robado, y ellos no cruzaron la frontera les cruzó a ellos. Y desde ese momento, después del Tratado de Guadalupe Hidalgo en el 1848, los Estados Unidos le empezaron a robar las tierras a los mexicanos que vivían ahí. Empezaron a robarles sus ranchos, sus haciendas, les empezaron a prohibir que hablaran español. Hay mucho trauma del lenguaje, así al igual que los irlandeses, hay mucho trauma del lenguaje porque se les prohibió
a los mexicanos, mexicoamericanos que hablaran español, y a veces en la escuela les pegaban. Entonces, hoy en día, pues estamos tratando de rescatar el idioma y que la próxima generación pueda hablar español, así como estamos viendo aquí en Irlanda, que quieren que las nuevas generaciones vuelvan a hablar irlandés. Pero sí hay muchas similitudes. Creo que una de las cosas no también que tenemos al igual es la pobreza. Como vemos aquí en Irlanda, cuando los ingleses invadieron a Irlanda y despojaron a los irlandeses de sus tierras, hubo muchísima pobreza al punto de que los irlandeses empezaron a morir de hambre, ¿no? Literalmente se estaban muriendo de hambre, y por eso muchos de ellos se vieron obligados a migrar, ¿no? Creo que hubo más de 1 millón de irlandeses que tuvieron que emigrar. Y así vemos como en México, por ejemplo, pues también hay mucha pobreza en México, que muchos mexicanos se han visto obligados a migrar a Estados Unidos por esa pobreza. Eso es algo que también creo que me conectó mucho con el personaje de John Riley, porque yo me vi reflejada en su historia de él. Miré a mi padre, ¿no? Porque mi padre, él migró de Guerrero y se fue a Estados Unidos porque éramos muy pobres en Guerrero. En Guerrero, 70% de la población vive en la pobreza, y mi padre se tuvo que ir para Estados Unidos para tratar de darnos para comer, al igual que muchos de estos irlandeses como John Riley se tuvieron que ir de Irlanda para poder darles de comer a sus familias que estaban aquí muriéndose de hambre. Entonces, algo que admiro mucho de Irlanda, como te había comentado ayer, es que nunca se han olvidado de su pasado, nunca se han olvidado de ese trauma de la emigración y cómo impactó al país. Siguen recordando, ¿no? Siguen recordando el sacrificio de la gente que se tuvo que ir para poder sobrevivir. Pero otra cosa también aquí en Irlanda que admiro mucho es de que han tratado de superar ese pasado, han tratado de superar esa pobreza, han tratado de que las nuevas generaciones tengan más de lo que tuvieron las generaciones anteriores. Y creo que el gobierno ha hecho lo posible para que la gente siga adelante. Eso es algo que me gustaría ver en México también, ¿no? Que hagamos todo lo posible para que la gente siga adelante, para que eso de la pobreza, de la desigualdad, la opresión, todo eso se quede atrás, y que ya por fin nos salgamos de esa sombra del imperio de Estados Unidos. Ya tenemos que dejar de ser víctimas del imperio de Estados Unidos y tratar de tener un futuro completamente diferente que no dependa de lo que pase o no pase en Estados Unidos. Hoy has mencionado muchísimos temas muy importantes y podríamos tener aquí horas y horas de conversación, pero vamos a centrarnos en un par de ellos. Hablabas de que ambos países han tenido procesos migratorios pues muy fuertes. Obviamente el deseo de sobresalir, de tener un poco mejor condición económica para nosotros y para nuestras familias motiva justamente la migración. Y ese es, como dices, algo muy común, perdón, eso es algo muy común en los dos países. Y tú lo experimentaste en carne propia. Tú saliste de México también acompañando a tus padres, fuiste llevada por tus padres a Estados Unidos, y eso motivó esta novela, La distancia entre nosotros. Platicamos un poco sobre esa experiencia, Reina, por favor. Sí, pues como comenté, ¿no? Mi padre se tuvo que ir a Estados Unidos cuando yo tenía 2 años, y luego mi mamá también se fue. Cuando yo tenía 4 y medio, ella se fue a Estados Unidos para ayudarle a mi papá a trabajar, y yo y mis hermanos nos quedamos en México, en Iguala, al cuidado de mis abuelos.
Y esa niñez fue una niñez muy triste porque pues no teníamos, no teníamos papá ni teníamos mamá porque estaban al otro lado de la frontera y nosotros nos quedamos a sufrir esa separación familiar que es muy traumática para un niño, ¿no? Y yo estaba muy chica para recordar a mi papá, no tenía ningún recuerdo de él, y yo extrañaba mucho a mi mamá. Y bueno, es una niñez que llena de miedo, porque tenía miedo de que mis padres se olvidaran de nosotros y que nunca volvieran. Y tenía miedo de que algo les fuera a pasar, que no que murieran o que tuvieran un accidente, entonces ellos no podrían regresar por nosotros. Tuve la gran fortuna de que mi papá sí pudo regresar cuando yo tenía 9 años. Él volvió a Iguala. Él ya no quiso regresar a México porque en ese tiempo, en los 80s, 90s, ya ves que hubo devaluaciones de peso, mucha gente se las vio muy difíciles para sobrevivir y mi papá había encontrado un trabajo estable en Los Ángeles. Entonces la única manera de volver a unir a la familia era de él traerse a los hijos a California con él. Y pues él contrató un coyote y me llevó a mí y a mi hermano y a mi hermana. Cruzamos la frontera ahí por Tijuana, San Diego, nos agarró la migra 2 veces y en la tercera vez tuvimos la suerte de ya cruzar y así fue como yo llegué a Estados Unidos a los 9 años y pues no teníamos papeles, entonces mis primeros 5 años viviendo en Estados Unidos fue como indocumentada y pues teniendo mucho miedo de que otra vez nos fueran a separar, pero pues a través de la deportación, como estamos viendo hoy en día, ¿no? Hay muchas familias que están siendo separadas por la deportación. Y bueno, tuvimos suerte porque en el año después de que llegamos a Estados Unidos, el presidente Reagan pasó lo de la amnistía del 86, que ayudó a mi papá y a mi mamá a arreglar sus papeles. Y ya yo cuando tenía 15 años fue cuando nos llegó la Green Card. Y ya desde ese entonces pues ya sentí yo que ya podía desenvolverme un poquito más, podía yo perseguir mis sueños de ir a la universidad y de sacar una carrera. Pero pues hasta hoy en día, ¿no? Yo ya tengo 40 años viviendo en Estados Unidos y todos los días es una lucha porque por más que intentemos dar lo mejor de nosotros al país, el país nos sigue rechazando. Y es algo que me da mucha tristeza porque desde que yo llegué a Estados Unidos, en vez de ver más oportunidades para los migrantes, ha habido menos y menos y menos. Ya no hemos visto algo como la amnistía del 86, ya no se ha visto, la gente no tiene oportunidad de emigrar legalmente y eso me da mucho coraje porque cuando la gente se queja de que uno llega sin papeles, llega ilegalmente, digo yo, bueno, si no te gusta la migración ilegal, entonces abre más oportunidades para que la gente llegue legalmente, porque nadie quiere ser ilegal en el país, nadie lo hace por gusto, sino porque son obligados, porque no hay otra oportunidad. Entonces, en la distancia entre nosotros, a mí lo que una de las razones que me motivó a escribir el libro fue um, en el 2010, no, desde el año 2001 se presentó lo del DREAM Act, ¿no? Que era iba a ser una ley, si pasaba, iba a ser una ley que le iba a dar papeles a los niños, los jóvenes que habían llegado de migrantes a Estados Unidos y no pasó. Y luego se presentó otra vez y no pasó. Y en el 2010 se volvió a presentar y también no pasó. Y yo estaba bien enojada, bien frustrada con el país y me sentía que, no sé, que yo no tenía ni cómo ayudar a mi comunidad. Y me di cuenta, bueno, pues
yo soy escritora, tengo que escribir. Y me puse a escribir este libro que capta la experiencia de lo que es ser un niño migrante en Estados Unidos, indocumentado, donde yo estaba hablando de la separación familiar, de la migración y lo que es vivir en el país sin documentos, tratando yo de alzar la voz por estos niños, estos jóvenes impactados por por el Dream Act que no pasó. Y desafortunadamente, pues hasta hoy en día, ¿no? Cuando se ha presentado el Dream Act no pasa. Entonces, lo único que hemos tenido es el DACA, que pasó, que nos ofreció Obama, pero el DACA es algo temporal, es cada 2 años se tiene que renovar y no es no es lo que necesitan estos jóvenes. Lo que necesitan es algo permanente para que ellos puedan hacer sus planes para el futuro, porque uno no puede hacer planes de 2 años. Entonces, para mí, este libro fue una manera de contribuir a esta conversación de la migración, del punto de vista de estos niños, estos jóvenes. Y pues he tenido mucha suerte porque pues el libro vendió muy bien y más que nada tuvo mucho apoyo de los maestros. El libro se lee mucho en las escuelas, en las universidades y sí he tenido muchísimo apoyo de maestros que quieren que los estudiantes aprendan de este tema de la inmigración, no tanto de lo que están viendo en la televisión, sino de punto de vista de un migrante, ¿no? Y eso es lo que eso es lo que más agradezco de estas oportunidades de publicar mis libros, es de que es mi voz la que se escucha. Y para mí eso es una responsabilidad que yo siento por mi comunidad, de alzar la voz por ellos y aprovechar estas oportunidades que yo he tenido para publicar mi trabajo y para andar en el mundo, como ahorita en Irlanda, hablando de estos temas que son muy importantes. Y ahorita, pues más que nada, lo que estamos viendo en Estados Unidos, nuestra comunidad migrante está siendo atacada y tenemos que seguir luchando para que se nos escuche y se nos vea. Muchas gracias, Reina. Ayer que estábamos en el festival me di cuenta que muchos irlandeses, cada vez que tú hablabas, asintían con la cabeza porque se sienten igual como migrante, han tenido situaciones muy parecidas a los mexicanos, pero afortunadamente hay gente como tú que a través de la literatura o otros a través del arte o de la política o de la academia han levantado la mano y decir, miren, la comunidad migrante es tan valiosa como la comunidad que está aquí y podemos hacer tan buenas aportaciones como ellos. Y esta es una gran demostración de lo que tú estás haciendo y te felicito mucho y por eso es que nos sentimos tan orgullosos de que estés hoy aquí y hayas escrito sobre ese tema tan importante. Reina, para no hacer muy larga la conversación, aunque podríamos estarnos aquí muchas horas, cuéntame, este trabajo que tú estás haciendo ha sido muy reconocido. Mencionamos algunos de los premios que has ganado, pero me llama mucho la atención que uno de tus libros fue catalogado como el libro, uno de los mejores libros del siglo XXI o el mejor libro del siglo XXI. Cuéntame un poco de eso, Reina, por favor. Pues el libro que fue escogido para pues ese honor fue el libro que se llama La búsqueda de un sueño, que es la segunda parte de mi autobiografía. Y en ese libro escribo sobre ir a la universidad, ser la primera en mi familia de ir a la universidad, recibirme de la universidad y luego escribo sobre mi sueño de convertirme en una escritora profesional, especialmente los retos, ¿no?, que uno enfrenta en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es muy difícil seguir una carrera como escritora, porque hay muy poca representación, muy poca diversidad. Solo 7% de los libros que se publican cada año, solo 7% son escritos por latinos. Bien poquito, 7%. Entonces, sí es muy difícil.
Pero entonces en ese libro, La búsqueda de un sueño, salió en el 2018 y hace un año Kirkus, que es una publicación que hace reseñas de libros, y ellos decidieron publicar una lista de los 100 libros en cada categoría que ellos consideran que son los mejores del siglo XXI, pues hasta ahorita, ¿no? De estos 25 años. Y un cuarto. Entonces me mandaron un email diciéndome que habían escogido La búsqueda de un sueño como esos 100 libros que ellos consideran los mejores del siglo XXI. Y pues me quedé bien sorprendida, la verdad. No imaginé que mi libro fuera así, pero bueno, pues para mí es un orgullo y un honor, y también siento, ¿no?, que es algo muy bonito en la comunidad para que se nos reconozca, porque entre más vean las editoriales que, que sí se venden los libros de los escritores latinos, que están recibiendo reconocimiento, más se van a animar a seguir publicando nuestras historias. Entonces digo, si uno gana, ganamos todos. Entonces para mí fue algo que me dio mucha alegría, porque esa es una de mis metas como escritora, es seguir abriendo camino a machetazos para que la nueva generación de escritores latinos tengan más oportunidades. Qué maravilla. Y a cada machetazo haces que las cosas brinquen y surjan para generar más orgullo de nosotros hacia gente como tú. Finalmente, Reina, la comunidad mexicana aquí, la diáspora mexicana aquí, ha estado creciendo muchísimo. Una parte porque Irlanda es un país amistoso, se parece a nosotros, como dijimos antes, permite que la gente que venga a estudiar pueda trabajar medio tiempo, y pues ahorita hay una barrera del otro lado, el camino hacia Estados Unidos, entonces la gente se está viniendo para acá con sus retos, porque no puedo decir que todo es aquí en miel sobre hojuelas, hay retos, pero cada vez hay más comunidad migrante que están también persiguiendo sus sueños aquí. ¿Qué consejo les darías o qué le dirías a esta comunidad mexicana que está aquí y que está tratando de abrirse espacio, que está buscando también una mejor manera de vivir y poder crecer, desarrollarse y avanzar en la vida? ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo? Bueno, pues para mí la comida es como la literatura, ¿no? La literatura es comida para el alma y en la mente, y bueno, la comida es algo tan importante, especialmente cuando eres migrante, porque una de las cosas que pues sí se pierde es esa conexión con nuestra tierra, con nuestros seres queridos que hemos dejado, con la comida, todo eso. Pero eso es lo bonito de estas comunidades, cuando llegan y empiezan a compartir esta comida tradicional. Es una conexión con las nuevas generaciones y con las nuevas comunidades que están formando aquí, pero también una conexión con nuestros antepasados, que para mí es algo muy bonito, y celebramos nuestra cultura, nuestra herencia, nuestro idioma a través de cosas como la cocina, ¿no? Y lo que comemos, cómo nos nutrimos, cómo compartimos estas comidas con nuestra comunidad y con nuestros nuevos amigos. Es algo que me ha gustado mucho aquí de Irlanda, que he andado caminando en Dublín y ver que hay de todo, ¿no? Hay comida japonesa y tailandesa y mexicana y de esto y del otro. Entonces, para mí eso es una seña de una ciudad que sabe celebrar a comunidades que vienen de diferentes lugares, y saber que lo que brindamos aquí es algo bonito, que estamos aquí para convertir a la ciudad en una ciudad internacional, donde
se celebran diferentes culturas y diferentes tradiciones. Y para mí eso es algo muy bonito, especialmente para la gente joven, que se dé cuenta de que está aquí concentrado el mundo, ¿no? Y por eso, por ejemplo, lo que estamos viendo con el Festival de Isla, que estamos celebrando la cultura y la literatura irlandesa y latinoamericana y española, porque eso para mí es lo que hace una ciudad más fuerte, reconocer que somos, al final del día, somos seres humanos que vivimos en este mundo y hay que celebrar todos los lugares, todos los rinconcitos del mundo y las tradiciones y las comidas que la gente trae aquí. Pues muchísimas gracias, Reina, de verdad tenerte aquí es todo un orgullo, aprendimos muchísimo y pues les invitamos a que lean tus libros, están publicados en las principales plataformas, supongo que las puedes comprar en línea, entiendo también hay libros electrónicos y hoy y mañana están de venta ahí en el Instituto Cervantes dentro del marco del Festival Isla. La verdad es que valen muchísimo la pena. Yo cuando empecé a leer de Corrido de Amor y Gloria me enganchó y ya no lo pude dejar y me encantó. Y bueno, tenemos otro material que leer por aquí, entonces muchísimas gracias. Y aquí un poco la moraleja, por así decirlo, es que cuando alguien tiene ese sueño bien cimentado y trabaja por él, se cumple. Y tú eres un ejemplo vivo de que se puede hacer, y no solamente para el desarrollo personal, sino para poder apoyar a nuestras comunidades. Te agradezco muchísimo, Reina, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Tomás. Me dio mucho gusto compartir este tiempo contigo y te agradezco tanto que me hayas abierto las puertas y recibido aquí, porque es algo muy bonito para mí, es muy especial estar aquí en el festival, estar aquí en la embajada, representando a México, ¿no? Representando y celebrando mi herencia mexicana. Pues muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado esta entrevista. La verdad es que ustedes pudieran consultar los libros de Reina y les van a encantar. Y pues, sin más que decir, les agradezco mucho su presencia y nos estamos viendo pronto en la siguiente actividad. Viene el Día de Muertos, no se olviden, 31 de octubre y 1 de noviembre, los esperamos en la embajada. Gracias.